versículos 13 a 15, ahí es donde vamos a estar, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer y ahorita continúo con lo demás. Dice Gálatas, ¿verdad? 5, 13 al 15, sígame con su vista. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, hemos estado, ¿verdad?, predicando, ¿verdad? Yo creo, es este documento, ¿verdad?, que está aquí, mandamientos unos a otros en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de esta hojita que les he dado? Ok, hermanos, hay 61 mandamientos en el Nuevo Testamento de las cosas que Dios espera que hagamos entre creyentes. ¿Ok? De los 61, si agrupamos los que tienen el mismo mandamiento, tenemos, y déjeme decirle aquí, tenemos 38. ¿Ok? Hay 38, entonces hay 38 cosas, hermanos, que el Señor espera que los creyentes estén practicando y obedeciendo unos con otros. Ahora, hermanos, para mí, esta es la base bíblica para la membresía de la iglesia. Hermanos, la membresía de la iglesia no es un VIP, ¿verdad? No es mi tarjeta golden de Cordero de Dios, ¿verdad? No, hermanos, la membresía de la iglesia es mostrar formalmente el compromiso que estamos adquiriendo unos con otros. Y déjenme, ¿verdad? No, yo sé que no todos estuvieron el domingo pasado, pero el hermano Guillermo vino, ¿verdad? Aquí firmó un pacto y el hermano Guillermo hizo un compromiso con nosotros. Entonces, ¿verdad? El hermano Guillermo hizo un compromiso con nosotros y el hermano Guillermo ahí en el manual vio esto, ¿verdad, hermano Guillermo? Entonces el hermano Guillermo vio, hay 38 cosas en las que él va a trabajar. Pero igual nosotros que somos miembros de la iglesia, nos comprometimos con el hermano Guillermo y hay 38 cosas que el hermano Guillermo también espera de nosotros. Hermanos, la membresía de la iglesia no es para que nada más alguien se una y añadimos al siguiente número. Es para mostrar compromiso. Hermanos, ahora nosotros debemos mostrar compromiso con el hermano Guillermo, ¿verdad? Y así con los que, y de nuevo, hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a todos a ser parte de la membresía. No, de nuevo, no es una lista VIP. No hay más café. No hay más cosas. Pero queremos que haya un compromiso verdadero. ¿Ok? Para eso es la membresía. Entonces, hemos estado predicamos ya, somos miembros los unos de los otros, amarnos unos a otros, amarnos con devoción, ser compasivos, preocuparnos, soportarnos. Este fue el último, perdonarnos. Ahora, hermanos, vamos al 8. ¿No? Ahora recuerde que cuando un versículo tiene otro, lo hemos predicado. Por ejemplo, en Romanos 12:10 está el 3 y el 18. Aquí en Romanos, ¿verdad?, ser amables también está, ya lo predicamos. Pero en el versículo 15 está el 8 y también está el 36, que es servirnos unos a otros. Entonces, esta mañana, ¿verdad?, tengo la intención de predicarles 2 mandamientos que están aquí en rojo. Servíos por amor los unos a los otros y mirad que no os consumáis los unos a los otros. Ahora, déjenme comenzar con esta introducción. Hermanos, el cristianismo se ha percibido de muchas maneras a través del tiempo. Hoy en día existen muchas iglesias con diferentes nombres y prácticas diferentes. Unas iglesias tienen batería, guitarras eléctricas, bajos, luces, humo y muchas otras cosas. Mientras que otras iglesias como la de nosotros tienen un piano, tienen un órgano que todavía no tenemos nadie, ¿verdad? Y otros instrumentos más clásicos. En algunas iglesias las vestimentas de los hermanos lucen más casual, que mientras otras iglesias tiende a ser más formal. Para algunos hay un cristianismo que es más estricto,
donde las reglas del comportamiento son más enfatizadas, mientras que por otro lado hay un cristianismo que enfatiza más la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, el problema, hermanos, no es la diversidad en la que el cristianismo se vive, sino que el juicio que hacemos sobre el cristianismo, el juzgar. Para algunos es ofensiva cierta vestimenta en la iglesia. Hay algunos que, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia donde tienes que usar corbata. ¿Por qué no trajo corbata? Es más, hermanos, yo conocí una iglesia donde tenían un ropero que si alguien no tenía corbata, le prestamos una corbata. No trae camisa, le prestamos una camisa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos, ¿verdad? Hay algunos que se ofenden de usar teléfono o tablet en lugar de una Biblia en físico, ¿verdad? Usar, por ejemplo, hay algunos que se ofenden en usar música más contemporánea. Ahora, especialmente para mí, hermanos, para Josué Guzmán, en la iglesia que crecí y en el círculo donde me desenvolví, el cristianismo era un cristianismo muy estricto, de reglas muy estrictas y de modelos que debían seguirse. Yo vengo de un trasfondo, hermanos, donde el cristianismo era o es muy estricto. Pero no todos vienen de ese mismo trasfondo. Algunos de ustedes vienen de un trasfondo donde el cristianismo no era tan estricto. Pero a otro lado, vemos de nuevo este cristianismo que no es muy estricto, a veces parece muy libre, donde a veces uno se pregunta, ¿y la reverencia al Señor? Estábamos hablando ahorita en el intermedio, donde los servicios de adoración parecen conciertos de un grupo musical, o donde los servicios parecen más un espectáculo, ¿verdad? Donde el pastor entra con humo, luces y entonces, ¿cómo podemos usar correctamente nuestra libertad cristiana? ¿Cómo podemos construir una iglesia en la que se disfrute la libertad, pero no se caiga en el libertinaje? Esa es la respuesta de Pablo en estos versículos, hermanos. Hermanos, Dios nos ha liberado de cumplir obligaciones y reglas de la ley. Hermanos, Dios nos ha liberado. Y Él espera, esta es mi idea grande, Él espera que usemos nuestra libertad en servicio de otros por amor, para evitar destruirnos en conflictos sin fin. Déjeme otra vez repetirle la idea. Dios nos ha liberado, hermanos, de las obligaciones de la ley, de las reglas, de que nuestro cristianismo sea reglas, 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 reglas y más reglas. Pero Dios espera que con esta libertad usemos nuestra libertad en servicio de otros por amor, para evitar destruirnos en conflictos sin fin. Déjame tomar tiempo para orar y quiero ser muy amable en lo que voy a decir, pero quiero ser bíblico en lo que tengo que decir. Vamos a orar. Señor, ayúdame, por favor. Una vez más pido de tu ayuda. Quiero que, Señor, que los hermanos presten atención a no lo que yo digo y pienso, sino a lo que la Escritura está diciendo aquí. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico, de todo corazón. Ayúdame, por favor, a guiar una iglesia que esté motivada por el amor cristiano y esté motivada por el Espíritu Santo, en lugar de un sinfín de reglas para cumplir. Ayúdame, por favor, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, el creyente... Primera característica aquí, el creyente ha sido llamado a la libertad de las obligaciones religiosas. Miren lo que está diciendo, cómo comienza este versículo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora, hermanos, ¿de qué libertad está hablando Pablo en este libro?
hermanos, ¿de qué libertad está hablando Pablo en este libro? Ok, déjeme enseñarle, por favor, aquí en Gálatas 2. Ahora, hermanos, para mí, la Nueva Traducción Viviente tiene de las mejores traducciones para este libro. Entonces, si usted tiene una Nueva Traducción Viviente, me puede seguir. Pero para mí, hermanos, la Nueva Traducción tiene. Ok, ¿quiere ver qué era el problema aquí? Miren lo que dice Pablo aquí en Gálatas 2:11. Para que vea cómo era más o menos el problema. Dice Pablo: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, que no estaban. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron, y mire aquí, la hipocresía de Pedro. Vámonos, hermano, le dijo hipócrita. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, mire, le dije a Pedro delante de todos los demás. Ay, hermanos, yo no me imagino cómo pasó ese asunto. Pero imagínense en una iglesia de 100 personas y que Pedro le dice ahí enfrente, Pablo le dice ahí enfrente. ¿Qué le dijo? Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Ya vio qué era el problema? El problema fue, ¿verdad? Es, de nuevo, que Dios nos ha liberado de las obligaciones de la ley. Y Pedro dijo: ay, puedo comer coche. Vamos a echar unos tacos de coche. Pero cuando llegaron otros judíos, y Pedro le dijo, Pablo le dijo: eso es hipocresía. Vives como gentil, pero cuando vienen otros, ay, sí, ¿verdad? Esto es lo que estaba pasando. Ahora noten aquí, mire lo que dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. ¿Y no por qué? La obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Hermanos, Dios liberó a los judíos y a los gentiles de las obligaciones de la ley. No tienen que vivir bajo las obligaciones de la ley. Y usted sabe, hermanos, estamos hablando de 615 mandamientos que tiene el Pentateuco. Los rabís estrictos contaban 615. Hermanos, para memorizar 615. ¿Ok? Ahora, ¿ya vio más o menos qué era el problema? Ok, ahora, mire, vamos al capítulo 3. Acompáñame al capítulo 3, por favor. Aquí está el corazón de la carta y la exhortación de Pablo. Miren lo que les está diciendo. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz.
déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Dios. ¿Será posible que sean tan tontos? Hermanos, Pablo aquí sí les dio duro, ¿verdad? Y aquí los hermanos, mire cómo tradujeron. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, mire aquí, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les ha servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hermanos, Pablo les está diciendo, hermanos, el cristianismo tenía todo este trasfondo judío. Y Pablo les está diciendo, no es la ley. El cristianismo no es reglas. Déjenme usar esa palabra, creo que es más. El cristianismo no es reglas. No es reglas. Dios no nos bendice y derrama su Espíritu Santo y hace sus cosas por seguir reglas. No. Hermanos, pero muchas veces así pensamos. Cuando tenemos uno de esos días malos, que todo, hermanos, que ya sabe que ya no falta que nos orine, ya sabe quién está. ¿Y sabe cómo a veces evaluamos eso? Eso me pasa por no leer mi Biblia. Eso me pasa por no orar. Eso me pasa por no orar. Ya llevaba 2 domingos sin ir a la iglesia, pero ya el próximo domingo, ahí voy a estar, Señor, ya. Próximo. Y pensamos que la bendición de Dios viene por las reglas. No, hermanos. Pablo dijo, y de nuevo aquí, regreso al versículo 5:13. Voy a regresar a Reina Valera. Hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Hermanos, este asunto que Pablo está diciendo aquí, hermanos, se llama legalismo. Ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es el legalismo? El pastor David Platt da una definición de legalismo que nos ayuda mucho. Legalismo es trabajar en nuestro propio poder. Trabajar de acuerdo a nuestras propias reglas y trabajar para ganar el favor de Dios. Otra vez le quiero repetir. El legalismo es trabajar en nuestro propio poder, trabajar de acuerdo a nuestras propias reglas y trabajar para ganar el favor de Dios. Déjame decir esto con mucho cuidado. Si usted tuvo una semana de pecado, no venga el domingo pensando, Señor, mira, aquí voy a estar el domingo, la verdad me porté muy mal, pero voy a venir el domingo para que tú perdones mis pecados. Dios no le perdona sus pecados por venir el domingo. Dios no le va a perdonar sus pecados por ver su Biblia. Dios no le va a perdonar los pecados por orar 50 horas. Dios perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo, no por nuestras obras. Y el legalismo quiere intentar ganar el favor de Dios por las obras. No, hermanos. No. Hermanos, el favor de Dios está garantizado en Jesucristo. Está. Ahora, hermanos, ¿qué específicamente estaban pidiendo estos perturbadores? Mire aquí, por favor, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que les dice Pablo, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las enseñanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído ¿de qué? De la gracia de Dios. Sin embargo,
los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Qué específicamente estaban pidiendo? Lo que les estaban pidiendo a los cristianos: miren, está muy bien que ustedes hayan creído en Cristo, pero adivinen qué, se tienen que circuncidar los hombres. Y están añadiendo al cristianismo reglas. Y Pablo les dice: bueno, si se van a circuncidar, entonces si van a empezar por eso, adivinen qué tienen que hacer. Todas las demás cosas. Hermanos, déjenme ilustrar lo que estaba pensando en la iglesia de Galacia y déjenme ilustrarlo en términos modernos. ¿Ok? Hermanos, voy a hablar en término irónico y extremo. Por favor, no piense: ay, pastor anda muy aquí. Voy a hablar en términos irónicos. Lo que probablemente estaba pasando en la iglesia en Galacia es que le estaban diciendo: solamente tenemos que creer en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Solamente tenemos que confiar. Pero ya que has confiado en Cristo, ya que eres un hermano, ok, tienes que venir a todas las actividades de la iglesia. Tienes que vestir corbata, camisa, tienes que cortarte el cabello si lo traes largo. Las mujeres tienen que usar falda y dejar toda ropa pecaminosa, escotada, entallada y las cosas malas que terminen en nada. Tienen que comenzar a dar su diezmo, ofrenda y cooperar para las actividades, Tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que participar en el coro, tienes que salir a evangelizar puerta por puerta, tienes que dejar toda tu música mundana, tienes que dejar de ir al cine, tienes que tirar tu televisión. Ok, si la tiran, me la dan, por favor. Tienes que dejar de tomar, fumar, drogarte. Si quieres servir en esta iglesia, tienen que tomar todos los cursos, tienes que usar saco los domingos y cuidadito si faltas a cualquier junta que el pastor llame. Etc, etc, etc. En términos modernos, eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia. Si son salvos por fe, bienvenidos hermanos, pero aquí les va la lista de lo que se necesita. Ahora hermanos, todo lo que listé son cosas buenas o malas en sí mismo, no creo. Muchas son cosas buenas y legítimas, pero hacer esas cosas no dan el favor de Dios. Hacer esas cosas no nos dan el perdón de nuestros pecados. Y de nuevo, Pablo está diciendo aquí, regrese por favor, Gálatas 5:15. Mire cómo lo traduce. Nueva traducción viviente. Pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en la libertad. Ahora, Pablo, hermanos, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Déjenme ponérselo en Reina Valera. No uséis la libertad como ocasión. Esa palabra ocasión puede traducirse pretexto para la carne. Hermanos, cuando los judíos han vivido en un sistema tan estricto y de pronto Pablo les dice: ya no lo tienen que hacer. ¿Cómo? ¿Ya no? Pues adivine qué pasó. Pues se fueron al otro extremo, ¿verdad? Pues ahora sí hay que comer cochi y todo lo que quieras y todas aquellas cosas. Y Pablo les dice: no usen la libertad como un pretexto. ¿Para qué? Para la carne. Déjenme darles una ilustración. ¿Han escuchado de la revolución sexual en China? En el 2015, una reportera se llama Macarena Vidal Lee escribió desde Pekín: China ha vivido casi un milenio de represión sexual. El puritanismo, que empezó con los neoconfucionistas durante la dinastía Song, los años 979 a 1200, el régimen maotista lo llevó al paroxismo. Cualquier experiencia de pareja fuera del matrimonio era ilegal y podía acarrear el delito de gamberismo. En 1989,
Apenas un 15% de los chinos reconocía haber mantenido relaciones prematrimoniales. Hoy, en 2015, esa cifra supera el 71%, según la veterana sexóloga y activista por los derechos homosexuales. China vive una revolución sexual. Atrás, hermanos, quedan los uniformes unisex para todo el mundo. ¿Se acuerda que hubo un tiempo en China que no se distinguía si eran hombres o mujeres porque vestían de lo mismo? Pues ya no más. Y de permisos de la unidad de trabajo para casarse y poder mantener relaciones. Los sex shops ya no son aquellos negocios pioneros que recibieron los primeros permisos a mediados de los años 90, bajo la estricta condición que su fin primordial fuese la educación. Hoy el número de estos comercios supera los 200,000 en China. China fabrica el 70% de los juguetes sexuales de todo el mundo. El sector movió casi 6.400 millones de euros en el 2015. Todo cambió en 1997, cuando finalmente se abolieron las leyes que penalizaban el sexo fuera del matrimonio. La matriarca de la sexología en China disculpa en parte a la represión maoísta. En el tiempo maoísta la gran prioridad era alimentarse, pero tras la revolución cultural la gente ya tiene el estómago lleno, así que empezó a pensar en el sexo. Esto, hermanos, es lo que pasa cuando tienes un país lleno de reglas tan estrictas y de pronto lo sueltas. Esto es lo que... Hermanos, China es un país obsesionado con sexo. China es un... ¿Por qué? Porque tuvieron muchos años de represión. Ahora, ¿qué fue el problema? Hermanos, aquí está. El problema son los extremos. El problema está en los extremos. Hermanos, déjenme decirle esto. La Biblia ha demostrado que las reglas no pueden cambiar el corazón. La dureza en las reglas, el énfasis en los mandamientos, no va a hacer que nuestros corazones cambien sus motivaciones. Hermanos, solamente el Espíritu Santo puede cambiar nuestros corazones. Las reglas no pueden contra los impulsos pecaminosos de nuestro corazón. Hermanos, no pueden, las reglas no pueden. Ahora, hermanos, dice Pablo, fueron llamados a libertad. Solamente que no uses la libertad como ocasión, ¿qué? Para la carne. El problema no está en la libertad, el problema está en los extremos y está en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso hoy en día, ¿sabe cómo se ve la libertad en las iglesias? La libertad se ve los predicadores usando shorts. La libertad ahora se ve en las bandas de rock cristianas y otros estilos sensuales. La libertad ahora se ve, hermanos, en los Estados Unidos hay marcas que producen cerveza y puros para cristianos. La libertad ahora se ve con hijos sin instrucciones. No. A nosotros nos criaron en un régimen muy duro. No, tú deja a tus hijos ser. Yo le invito a todos los padres que no tienen reglas para sus hijos que se metan a la iglesia infantil para que vean lo duro que es estar con chamacos que no tienen reglas, contando los míos. Es bien fácil decir, no, ¿verdad, hijo? No, a mí me trataron muy duro, pero a ti yo te voy a tratar suavecito, ¿ok? Sea usted su maestro. Le reto a ser su maestro. Le reto a que los mantenga en calma. Y hermanos, los niños ahora traen en causa a las iglesias. Porque los padres, vara, ¿cómo que vamos a dar vara? Bueno, les reto. Ahora, los jóvenes encaran a los adultos. Los jóvenes no tienen respeto por ningún anciano. ¿Quién hicieron eso? Los padres. Así se ve la libertad. Entonces, hermanos, no hay problema con la libertad. El problema es que dice aquí, no uséis la libertad como ¿qué? Ocasión para la carne. Ahora, hermanos,
¿Qué podemos hacer con nuestra tendencia de siempre buscar ir a los extremos? Hermanos, batallamos con eso. O batallamos con ser muy estrictos de reglas, o batallamos en qué? En ser muy, ¿cómo podemos? Bueno, Pablo nos da aquí, hermanos, mire lo que dice el versículo 13. Sino, ¿qué? Servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, la palabra servíos es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para esclavo. Hermanos, y esto suena irónico, esta es una paradoja aquí. Un comentarista dice, por amor, dice Pablo aquí, debéis haceros esclavos unos de otros. Por tanto, libertad y esclavitud no son simplemente términos mutuamente excluyentes, mantienen la relación más estrecha posible. Pablo nos está diciendo en este pasaje que somos libres de la ley, pero que debemos ser esclavos de los hermanos. Caray. Hermanos, esto es muy difícil y parece una contradicción porque Pablo nos está diciendo, fueron llamados ¿a qué? A libertad. Y le está diciendo, pero no usen la libertad para ocasión, sino sean esclavos por amor los unos a los otros. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que la manera de cuidarnos de los extremos es como, es servirnos por amor, haciéndonos esclavos por amor. Hermanos, y la frase amor es la clave. Mire lo que dijo, ¿se acuerda lo que dijo el versículo 6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la... Sino que, note aquí, lo voy a subrayar. La fe que obra por el amor, o en otras palabras, la fe que se demuestra por el amor. Hermanos, el antídoto para el libertinaje y el antídoto para el legalismo es el servirse unos por a otros por amor. Ahora, cuando está diciendo por amor, ¿está hablando amor a Dios o amor al prójimo? Ahora, yo creo que está hablando de los dos, pero miren lo que dice más abajito. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el amor es la disposición en la que uno actúa libremente en favor de otra persona sin esperar que la otra persona le retribuya o sin esperar algún beneficio personal. Hermanos, de nuevo, amor es la disposición en la que uno actúa libremente. No está obligado, ¿ok? No tiene culpa, no tiene miedo, sino libremente uno actúa en favor de otra persona sin esperar que la otra persona le retribuya o sin esperar algún beneficio personal. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes aman a quienes les aman. Ustedes invitan a comer a quien te invita a comer, ¿verdad? Tú le das un regalo a quien te regresa un regalo. Eso no es amor. Hermanos, Pablo está diciendo aquí, y de nuevo, está diciendo aquí, la clave para esto, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, primera de Juan 4:12 dice así en la Nueva Traducción Viviente, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Hermanos, el amor. Pablo está diciendo que lo que nos va a cuidar de los extremos es hacernos esclavos de los hermanos por amor. Hermanos, y es difícil. Hermanos,
amor, y tengo varias cosas para hacer aquí, pero se me está acabando el tiempo. Hermanos, ¿cómo es el amor de Dios? Dios quiere que imitemos su amor. Y le invito a pensar en el amor de Dios como el amor del padre de los dos hijos perdidos. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? El padre del hijo pródigo y yo le llamo de los dos hijos perdidos, cada día salía a buscarlos esperando que regresara. Hermanos, su hijo perdido se fue. Su hijo perdido le pidió una herencia. Él podía haber pensado, pero acuérdate de todo lo que te hizo, acuérdate de todo lo que dijo. ¿Para qué lo sigues esperando? Pero el padre cada día salía. En términos modernos uno pudiera decir, qué tonto. Pero ese es amor. Hermanos, Dios nos trata así. A ver cuándo regresas. A ver cuándo regresas. A ver cuándo regresas. Hermanos, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Déjenme decirle, hermanos, el amor es una prueba de la salvación. Primera de Juan 2, le voy a leer aquí para que lo vea conmigo en la Nueva Traducción Viviente. De nuevo, me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque me ahorra palabras. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. Mire lo que dice el mismo Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. 3, 14 y 15. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Hermanos, el amor al prójimo es una prueba de la salvación. Dice 1 de Juan 3:18, hermanos, el amor se expresa en acciones, no palabras. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en ¿qué? Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Hermanos, el amor es muy importante para Dios. No porque es la frase cliché, sino porque esto demuestra que hemos nacido de nuevo. Y hermanos, con todo respeto, si usted no puede amar a un hermano en Cristo, yo le invito a pensar muy seriamente si usted ha nacido de nuevo. Y esto, hermanos, no nada más tiene que ver a nosotros con la congregación, porque adivinen, muchos tenemos un hermano en Cristo con el cual dormimos. Mi esposa es mi hermana en Cristo. Si yo no tengo capacidad para amar a mi esposa, si una esposa no tiene para amar a su esposo, evalúese, porque el amor es una prueba de la salvación. Ahora, hermanos, regresando a Gálatas y pensando seriamente en esto, ¿por qué tengo que restringir mi libertad cristiana? O sea, ¿por qué si Dios me mandó a ser libre, hermanos, si yo quiero, yo puedo traer una coleta aquí? No hay nada en la Biblia que lo prohíba. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué podemos hacer tantas cosas? ¿Por qué restringirme libertad cristiana? Pablo dice, por amor. Ahora, hermanos, ¿y si no quiero? ¿Y si no quiero? Nadie puede obligarle.
Yo no voy a obligarle. Si usted no quiere, ¿verdad?, restringir su libertad cristiana, usted no quiere pensar a los hermanos, yo no puedo obligarle. ¿Adivine qué? Dios tampoco, ¿no? Si usted quiere seguir echándose sus cervecitas, fumando o haciendo, yo no lo puedo restringir. Si usted quiere ver, no sé, malas películas, o no sé, si usted quiere usar su libertad, yo no le puedo obligar. Dios tampoco nos va a obligar, en verdad. Dios no nos va a obligar. A mí no me obliga. ¿A usted lo obliga? A veces pensamos que nos va mal porque, ay Señor, de seguro me va mal. No, hermanos. Ahora, Pablo sí nos advierte. Y mire aquí en la Nueva Traducción Viviente. Pero si escogemos que no vamos a servir a otros, si escogemos que no vamos a restringir nuestra libertad, mire lo que dice el versículo 15. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. ¿Corren peligro de qué? Destruirse unos a otros. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, voy a poner de nuevo la Reina Valera, Gálatas 5. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. Hermanos, si escogemos que no vamos a servir a otros, si escogemos, yo voy a vivir libre en Cristo, yo no voy a seguir esas reglas, yo no voy a seguir ese modelo, yo no voy. Ok, dice Pablo, entonces nada más tengan cuidado que no se destruyen. La palabra, hermanos, aquí, morder y comer, es la idea de comer y devorarse. Y estas palabras se utilizaban en el griego, hermanos, para hablar de peleas en los animales. Hermanos, este versículo 15, tiene dos mandamientos. El primero es mirad, y eso significa pon atención, pon atención. Si decides que no vas a restringir tu libertad y que vas a vivir tu cristianismo de la vida loca, más ten cuidado. Primer mandamiento, ten cuidado, pon atención. Que no se destruya. La palabra consumir aquí, y creo que le dio muy bien Reina Valera, es, hermanos, se utiliza para destrucción por fuego o consumirse por fuego. Hermanos, y esta es la cosa que está diciendo. Si uno no va a restringir, Pablo solamente nos dice, solamente tengan mucho cuidado que no se destruya. Hermanos, pero ¿qué cosas pueden destruir la iglesia? ¿Qué cosas pueden traer problemas a los hermanos? Y como dije, hermanos, problemas sin fin. ¿Qué puede traer problemas? La vestimenta, la música, las actividades, los programas, las preferencias. Es que deben traer Biblia en físico. ¿Qué es eso de que andan trayendo su Biblia en el teléfono? Hermanos, y puedo listar un montón de cosas. Que por qué lo haces aquí, por qué lo haces así, que por qué. Hermanos, las peleas pueden ser sin fin. Ahora, ¿cómo puedo usar mi libertad correctamente? ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo evitar que nuestras relaciones en la iglesia sean destruidas? Hermanos, yo como pastor, y yo oraba, y yo hermanos, soy muy honesto con ustedes. Yo le pedí a los miembros esta semana, oren por mí. Hermanos, yo fui criado en ese modo estricto. Y a veces hay cosas, hermanos, cuando ofenden, hay temas, hermanos, que a mí me molestan. Cuando los pastores se ponen bien rudos con las traducciones contemporáneas de la Biblia y dicen, no, esa nueva traducción viviente es del diablo, esa nueva versión internacional es del diablo, solamente la Reina Valera. Hermanos, cuando los pastores se ponen así de espesos, hermanos, yo siento que me sube algo aquí. Aquí, hermanos, aquí. Y hermanos, he tenido unas broncas serias. Pero ¿a dónde voy a terminar? Hermanos, me molesta mucho cuando las personas tienen una mala comprensión de la doctrina de la salvación.
Me molesta, hermanos, cuando hacen de la salvación un ticket, una membresía de Sams. Ay, mira, nada más pon la mano en la Biblia, mira, ven, no quieres ir al infierno, pon la Biblia ahora, aceptaste a Cristo, hermano. Hermanos, ese evangelismo me sube el gatillo. Pero hermanos, ¿dónde vamos a acabar? Porque así va a haber otro, y 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 va a haber otro. Pleitos sin fin. Ahora, ¿cómo? Mire lo que dice aquí. Voy a poner la traducción viviente. Y ya no voy a predicar, solamente le voy a decir, mire lo que dice. Tengan cuidado, corren peligro de destruirse. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, la clave no son reglas, la clave es el Espíritu Santo. La clave es el Espíritu Santo. La clave es el Espíritu Santo. Hermanos, este versículo en Reina Valera parece que son mandamientos. Mire aquí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. Aquí parece que es un mandamiento y parece también que es un mandamiento. Pero hermanos, la traducción viviente le da, es un mandamiento con una promesa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe y, ¿cuál es la promesa? Entonces, no se dejarán llevarlos por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, es una promesa. En lugar de preocuparnos por reglas y en lugar de preocuparnos en pleitos sin fin, hay que hacer una sola cosa: darle prioridad al Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Hermanos, a lo mejor usted va a pensar, este pastor es como muy idólatra de la Biblia. Pero por favor, miren lo que dice aquí. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego 3 verbos explican para qué. Los medios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, ¿cómo andamos y caminamos en el Espíritu Santo? Llenándonos más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos lo correcto y para exhortarnos. Exhortarnos tiene dos sentidos: el exhortarnos de instrucción y el exhortarnos de consuelo. Unos a otros en toda. Esto hablando, hermanos, de las decisiones. Y luego dice aquí, miren, hermanos, ¿por qué luego me pongo bien rudo con lo de la adoración? Ay, lo quité. Dice aquí. No, me nada. Parece que estoy jugando, ¿verdad? Pero no, hermanos. Aquí. Exhortándonos unos a otros. Y luego, cantando. Ahora, esto es parte de la palabra de Cristo. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué creen que tenemos un tema de la adoración? El chiste no es cantar, y no es cantar sin sentido. Hermanos, el chiste es cantar lo que va a ministrar nuestra alma. Por eso a veces me pongo muy rudo con eso. Porque a veces hay canciones e himnos que no sirven para nada, con todo respeto. Por ejemplo, con todo respeto, hay un grupo cristiano que se llama Hillsong. Repite la misma frase como 20,000 veces. No hay nada sustancioso en eso. Y está movidón, y está todo lo que usted quiere, pero no hay nada sustancioso. No hay nada, no ministra nada aquí. Nada. Dice aquí, la palabra de Cristo more, enseñándonos, exhortándonos. Hermanos, el servicio de adoración debe causar un efecto. A nadie vamos a obligar, pero la palabra de Dios debe causar un efecto.
Hermanos, que sea el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo. Déjeme de nuevo repetirle la idea de estos versículos. Dios, hermanos, nos ha libertado de las obligaciones, las reglas. Pero Dios espera que usemos nuestra libertad en servicio de amor unos por otros para evitar destruirnos en conflictos sin fin. Hermanos, yo no quiero ser un pastor peleonero. Hermano, no quiero que me vaya yo a morir de un coraje. No quiero, hermanos. Puedo estar en pleitos y puedo usar el Facebook para darles duro, pero no vale la pena. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? No vale la pena. Yo quiero servirles, hermanos, y yo quiero restringir mi libertad por amor a ustedes. No es fácil, no siempre, pero por amor. Vamos a orar. Señor, ayúdanos y gracias por este pasaje. Ayúdanos. 2 mandamientos había en estos versículos. Servirnos por amor y no destruirnos. Señor, ayúdanos. Que no, Señor, tú no nos obligas. Tú no me obligas a mí, yo no voy a obligar a los hermanos a usar su libertad de una manera y un molde. No, yo quiero que tú pongas en sus hombros la responsabilidad y las consecuencias de usar su libertad. Que lo que ellos cambien, lo que ellos hagan o dejen de hacer, eso sea un asunto entre tú y ellos. Porque, Señor, al final yo estoy preparando a los hermanos para que un día rindan cuentas. Yo voy a rendir cuentas por mí, ellos van a rendir cuentas por ellos, ellos van a rendir cuentas por cómo usan su libertad, lo que hacen o no hacen. Y, Señor, yo no voy a obligar a nadie, Señor, mi amistad con ellos, como su pastor, no va a depender si me hacen o no me hacen caso. No, yo quiero amarles. Y no quiero ofenderme. Si ellos hacen algo o practican algo diferente de lo que yo o mi familia practicamos, yo no quiero ofenderme. Yo quiero amarles. Amarles. Porque eso es lo importante. Ayúdame a evitar conflictos sin fin. Ayúdanos a evitar conflictos sin fin en nuestra iglesia. Porque, Señor, podemos estarnos peleando por tantitas cosas. Señor, podemos estar en conflicto con muchas iglesias por tantas cosas. Pero no vale la pena. No vale la pena. Y ayúdanos a una sola cosa: caminar en el Espíritu Santo. Y yo nada más digo una, Señor, hay varias maneras, pero haciendo que tu palabra more en abundancia. Por eso yo les animo a leer la Biblia, por eso les animo a entrar en un estudio bíblico, seguir una guía. Y por eso, Señor, estamos haciendo el mejor esfuerzo de poner buenos signos. No entre si son movidos o no, sino que sean sustanciosos, llenos de la palabra, para que ministren gracia a nuestro corazón. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano.